Buenos días, patria grande, zurda y plurinacional. ¿Con qué arrancamos esta semana de Noticias Básicas Latinoamérica, Sasi? Arrancamos en Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa se le complica su mandato. Han vuelto los apagones al país debido a la escasez de agua, que ha llevado a reducir la producción energética en las centrales hidroeléctricas, pero también a que la misma sequía está afectando a Colombia, que ha suspendido el suministro energético a Ecuador. Esta es la respuesta oficial del gobierno de Ecuador, que llama desconexiones temporales a apagones de hasta 30 horas y cortes generalizados en ciudades como Quito, Guayaquil, Manta o Cuenca. Por su parte, la oposición, que viene advirtiendo de los problemas de soberanía energética desde hace tiempo, denuncia que esta situación extrema se debe al abandono de la inversión en las centrales térmicas cuando en el año 2017, cuando el correísmo abandonó el poder. La crisis energética es de tal envergadura que el gobierno de Daniel Noboa ha publicado un decreto por el que suspendió la jornada laboral el jueves y el viernes de esta semana. A pesar de que el principal problema de los apagones se encuentra en la destrucción del Estado desde 2017, que afecta también a la seguridad nacional, el presidente ha responsabilizado a saboteadores, pero sin dar nombres. El martes anunciaba esto el presidente Daniel Noboa. Nadie a mí me va a cuentear en el último segundo de que tenemos que darle 5 horas de apagón a Guayas. Nosotros no vamos a dar más apagones esta semana. Eso lo hemos tomado como decisión. Al día siguiente de estas declaraciones volvió a haber cortes de luz en todo Ecuador. Incluso se cortó la luz durante un acto público del propio Daniel Noboa. Ante la crisis política, Daniel Noboa le ha pedido la renuncia a la ministra de Energía y anunció que el Estado pagará el 50% de la factura del mes de abril de los ciudadanos. La crisis energética se une a la crisis de seguridad, ambas originadas en la desaparición del Estado tras los gobiernos de Rafael Correa. Dentro de una estrategia propagandística para resolver estas crisis que afectan a Ecuador, Daniel Noboa ha convocado para mañana a un referéndum para modificar la Constitución y diversas leyes. Los ecuatorianos tendrán que votar si quieren menos derechos a la hora de trabajar, si los militares se pueden unir a la policía para luchar contra el crimen organizado, el endurecimiento del Código Penal o la militarización de las prisiones. O dicho de otra manera, un referéndum para buquelizar Ecuador. Veremos qué votan mañana los 13 millones de ecuatorianos llamados a las urnas y se lo contaremos. Seguimos hablando de Ecuador. El presidente de México ha pedido esta semana a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que se sume a su denuncia contra el régimen de Daniel Noboa en la Corte Penal Internacional tras el asalto a la embajada mexicana en Quito. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador persigue que la ONU suspenda de manera temporal la presencia de Ecuador en la Asamblea General y que, una vez estudiado el caso, se expulse al régimen de Daniel Noboa por un delito contra el derecho internacional. López Obrador quiere también que lo ocurrido en la embajada mexicana en Quito cree jurisprudencia en el derecho internacional. Tribunal de Justicia presente a la Asamblea General de Naciones Unidas su resolución de expulsión en definitiva. En la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la retirada de la representación diplomática en Ecuador en apoyo a México. Honduras, país que preside la CELAC durante 2024, también retirará la representación diplomática en Quito en solidaridad con México. El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció que se sumará a la denuncia de México contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En la misma línea, la mayoría de estados latinoamericanos han apoyado a López Obrador. Entre los apoyos más rotundos, el de los presidentes de Colombia, Brasil y Guatemala. Y la ausencia más destacada a esta cumbre de la CELAC, la de Daniel Noboa, que envió en su lugar a la canciller Gabriela Sommerfeld. Lo que ha sucedido con Ecuador es parte de eso. Barbarie. No se puede denominar de otra manera. Pues yo tendré que acompañar al gobierno de México en sus decisiones. Medidas dessa natureza nunca havia ocorrido nem nos piores momentos de desunião e desentendimento registrado na América Latina e no Caribe. Nem mesmo nos sombrios tempos das ditaduras militares de nosso continente. Nos solidarizamos con el gobierno de México, con el pueblo mexicano, con el presidente López Obrador en esta situación. Por su parte, el presidente de Ecuador dice no arrepentirse de haber ordenado el asalto de la embajada mexicana en Quito y haber secuestrado al ex vicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glass, que se encontraba asilado por México. Viajamos ahora hasta Venezuela. El país se prepara para sus elecciones presidenciales que tendrán lugar el 28 de julio. Para ello, los venezolanos y venezolanas que deseen votar se debían inscribir en el Consejo Nacional Electoral. El plazo para inscribirse en el censo electoral ha terminado esta semana. Los comicios contarán con misiones de observación electoral tanto del Centro Carter, así como una misión de la Unión Europea.
Finalmente, la candidatura de María Corina Machado no se ha resuelto y el candidato de la plataforma opositora será Edmundo González Urrutia. Edmundo González es un diplomático de carrera de 74 años de edad. Representó a Venezuela en la Embajada de Argentina. Por parte del oficialismo, el candidato será Nicolás Maduro, que aspira a ser elegido a un tercer mandato. En total, en el proceso electoral participarán 13 candidatos y candidatas. No obstante, Estados Unidos ha vuelto a aplicar nuevas sanciones contra Venezuela a petición de la oposición, según Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Las sanciones suponen no restaurar una licencia de exportación de petróleo. Estados Unidos argumenta que Venezuela no ha cumplido el acuerdo de Barbados para caminar hacia unas elecciones abiertas. Desde Washington llegan noticias, por otro lado, con acentos latinoamericanos. El Fondo Monetario Internacional ha elevado al 2% la perspectiva de crecimiento para la región durante el año 2024. El informe del FMI rebaja en 3 décimas las cifras de crecimiento para América Latina por la situación que atraviesa Argentina. Para 2025, el FMI pronostica que la región crecerá un 2,5%. Si tenemos en cuenta que en 2023 la región creció un 2,3%, las nuevas perspectivas indican una desaceleración de la economía. La llegada de Javier Milei a Argentina, con su agenda neoliberal y destrucción del Estado, supondrá que la economía argentina descenderá un 2,8%, lastrando con ello de manera importante a todo el continente. En el lado contrario de Argentina se sitúan Brasil y México, que crecerán un 2,2% y un 2,4% respectivamente. El único país en números rojos para 2024 será, como hemos dicho antes, Argentina. La motosierra de Milei no parece sentarle muy bien a la economía. De un informe del FMI pasamos a otro informe, pero en este caso de un instituto alemán que investiga el impacto del cambio climático en las economías. Según este informe, la renta mundial se va a reducir un 19% de aquí hasta 2050 debido a la crisis climática. Las pérdidas superarán los costes que tendría reducir las emisiones globales que provocan el cambio climático. En lo que respecta a Latinoamérica, los países más afectados serán Brasil, cuya renta disminuirá un 21,5%, México, que lo hará con un 18,9%, Colombia con un 18,7% y Paraguay, que verá mermada su renta en un 22,7%. Según este informe, la renta argentina descenderá un 12,7%. Las causas de estas reducciones de la renta hay que buscarlas en el menor rendimiento agrícola, en la bajada de la productividad laboral por los fenómenos meteorológicos extremos o la destrucción de infraestructuras provocadas por las catástrofes naturales. A escala mundial, el informe pronostica unas pérdidas de $38 billones. La buena noticia es que el informe plantea que las pérdidas pueden ser menores si los gobiernos toman medidas contra la emergencia climática. La Universidad de Buenos Aires, la mayor universidad de Argentina y de las más prestigiosas en América Latina, está amenazada de cierre por los recortes del gobierno de Javier Milei. La entidad educativa donde estudian 350.000 alumnos se ha declarado en emergencia económica. Esta misma semana los gestores de la UBA han comunicado que la institución funciona bajo servicios mínimos. Así, desde esta semana la Universidad de Buenos Aires se ha visto obligada a programar cortes de luz, prohibir usar ascensores, suspensión de clases en laboratorios, cierre de edificios o tareas básicas de limpieza. Las facultades más afectadas son aquellas cuyo material es más costoso, especialmente los campus de ciencias y salud como medicina, odontología, veterinaria, ciencias naturales o ciencias exactas. Los 6 hospitales universitarios que gestiona la UBA están también afectados por el recorte presupuestario del gobierno de Javier Milei. En estos hospitales no solo se enseña, también se atiende a cerca de 500.000 de personas al año. De no recibir fondos del Estado, los 6 hospitales universitarios tendrán que cerrar en los próximos meses. Detrás de esta amenaza de cierre de la Universidad de Buenos Aires está que Milei no ha aprobado nuevos presupuestos y ha prorrogado los del año anterior que se votaron en el 2022. Esto quiere decir que la Universidad de Buenos Aires va a recibir el mismo dinero que el año pasado, pero con una inflación del 287,9%, lo que significa que el dinero vale casi 3 veces menos que hace un año. De momento, la UBA espera seguir pagándole a los docentes y al resto de trabajadores, pero si la situación prosigue, es posible que sus profesores y el resto de trabajadores no puedan cobrar en los próximos meses. De Argentina ahora nos vamos a su vecino, a Chile. Ahí se ha producido un hecho histórico. El Partido Comunista de Chile va a presidir por primera vez en sus 112 años de la historia la Cámara de Diputados. Concretamente, el Congreso chileno va a estar presidido por la diputada Carol Cariola, que fue la diputada más votada del país en las últimas elecciones legislativas. Por solo un voto de diferencia, lo que permite ver la pluralidad de la que está conformado el Parlamento chileno. El oficialismo, más la democracia cristiana e independientes votaron a favor de Carol Cariola. Así celebró su elección la nueva presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile. Ponemos en el centro y queremos relevar por sobre todo que la democracia y su diversidad tiene un valor incalculable y eso nosotros lo vamos a resguardar y respetar como siempre lo hemos hecho.
Y con esta noticia nos despedimos. La semana que viene nos volveremos a ver en una nueva edición de Noticias Básicas Latinoamérica. Sean muy felices y cuiden a la patria grande.